Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla vuelve a encender las redes con una declaración inesperada que ha dejado a todos sin palabras. Halil acaba en el centro de la tormenta. La cantante turca Esla Genolu ha sorprendido nuevamente a sus fans, pero esta vez no ha sido por una nueva canción ni por un concierto multitudinario, sino por una frase que ha generado revuelo y especulaciones entre sus seguidores y medios de comunicación, Kalbinde Senin Adnal Ayasl, que en español significa, en mi corazón, tu nombre sigue escrito. La frase ha sido interpretada por muchos como un mensaje directo para Halil Ibrahim Ceyhan, su expareja y también conocido cantante y actor. Todo comenzó cuando Esla publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una imagen en tono sepia, mostrando un atardecer y una taza de café medio vacía. La imagen iba acompañada del mensaje que ahora ha dado la vuelta en todas las plataformas, Kalbinde Senin Adnal Ayasl. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a preguntarse si se trataba de una referencia nostálgica a su relación pasada con Halil, con quien tuvo una historia de amor muy comentada pero que terminó abruptamente hace unos meses. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes como «esto es claramente para Halil» o «Esla todavía no lo ha superado». Y lo más impactante es que algunos fans afirmaron que Halil fue visto escuchando una de las canciones más románticas de Esla en su coche, lo que ha aumentado aún más la tensión sobre un posible reencuentro o, al menos, un sentimiento aún latente entre ambos. Una fuente cercana al entorno de Esla, que prefirió mantener el anonimato, declaró: ella ha estado reflexionando mucho últimamente, escribiendo nuevas letras que están muy cargadas de emociones. Esta frase no es casual, definitivamente tiene un destinatario claro. Por su parte, Halil, quien hasta el momento se había mantenido en silencio, decidió romper el silencio en una entrevista breve con un medio local, donde le preguntaron directamente si el mensaje de Esla le había hecho sentir algo. Su respuesta fue escueta pero contundente: algunas palabras se sienten en lo profundo. A veces el corazón habla en silencio. Estas palabras bastaron para encender aún más la curiosidad de los seguidores. Lo que hace que este episodio sea aún más emocionante para el público femenino, mayoritario en los fans de ambos artistas, es la forma tan delicada y poética con la que Esla se ha expresado. No es un escándalo clásico de celos o reproches, sino una confesión velada, elegante, cargada de sentimiento, que ha tocado el corazón de muchas mujeres que se han sentido identificadas con esa sensación de no poder olvidar del todo a alguien que marcó nuestras vidas. El impacto emocional de las palabras de Halil no tardó en hacerse notar. En cuestión de horas, su nombre y el de Esla volvieron a ser tendencia en Turquía y otros países con comunidades hispanohablantes que siguen de cerca la vida de los artistas turcos. Cientos de vídeos en TikTok y Reels en Instagram comenzaron a circular usando la frase de Esla como audio principal, acompañados de montajes con fotos de la pareja cuando estaban juntos. Mientras tanto, algunos periodistas especializados en entretenimiento aseguraron que este intercambio de mensajes podría ser solo el inicio de una posible reconciliación. No estamos hablando de simples publicaciones. Esto tiene todo el aroma de una historia no terminada, afirmó uno de los presentadores del programa de farándula Magazine ATC. La audiencia se mantuvo expectante, deseando que este drama romántico tuviera un nuevo capítulo. Sin embargo, hubo otra señal que agitó aún más las aguas. Durante una presentación en vivo en Izmir, Esla interpretó una versión acústica de su canción Can Benimle, visiblemente emocionada. Al finalizar la canción, miró al público, sonrió levemente y dijo: algunas historias nunca mueren. Solo se transforman en canciones. Esta frase fue tomada como una indirecta más hacia Halil, y los asistentes al concierto no tardaron en compartir el momento en redes sociales. Por otro lado, Halil también dejó entrever algo más. En su perfil de Instagram, compartió una foto antigua, una Polaroid desgastada, donde se le veía en una cafetería, con un libro abierto y un mensaje en la descripción. Algunos capítulos duelen tanto que uno prefiere no volver a leerlos. Pero también hay líneas que uno jamás olvida. La frase no incluía ninguna mención directa, pero para los seguidores más atentos, no fue difícil trazar el paralelismo con lo que había publicado Esla. Y es que, aunque su relación haya terminado oficialmente, parece que el lazo entre ambos artistas aún no se ha disuelto del todo. Las emociones están a flor de piel, y cada gesto,
cada palabra, cada publicación se analiza con lupa. Los fanáticos más devotos incluso han comenzado una campaña en redes llamada @SlaLilieniden, pidiendo que la pareja se dé una segunda oportunidad. Desde el entorno profesional, hay quienes opinan que esta relación pública podría también formar parte de una estrategia de marketing emocional, especialmente considerando que ambos artistas están trabajando en nuevos proyectos. Sla ha estado en el estudio de grabación desde principios de mes y se rumorea que prepara un álbum conceptual profundamente introspectivo. Alil, por su parte, está próximo a estrenar una nueva serie dramática que, curiosamente, gira en torno a un amor imposible. Los medios de comunicación han intentado obtener declaraciones más directas, pero ambos artistas mantienen un perfil discreto. No obstante, según fuentes del equipo de producción de Sla, la cantante habría grabado recientemente una canción titulada Geridón, Vuelve, en la que, según se dice, habría colaborado un compositor que anteriormente trabajó con Alil. Esto ha avivado la teoría de que, si bien aún no hay una reconciliación oficial, sí existe un canal emocional activo entre ellos, tal vez a través de la música. Mientras tanto, los fans esperan. Esperan un gesto más claro, una fotografía compartida, una colaboración musical, cualquier cosa que confirme lo que muchos ya sienten como inevitable, que lo que hay entre Sla y Alil no ha terminado. Y aunque ambos sigan jugando con las metáforas y los silencios, el lenguaje del corazón es universal y ellos lo dominan como pocos. En las calles, en los cafés, en los programas de televisión, el tema sigue siendo el mismo. Incluso algunos psicólogos de medios han sido invitados a opinar sobre el fenómeno. La doctora Mila Yilmaz, experta en relaciones y emociones, comentó, lo que vemos aquí no es solo nostalgia. Es una forma de duelo emocional compartido públicamente. Sla y Alil no solo están enfrentando su historia personal, sino también el deseo colectivo de que el amor, a pesar de todo, triunfe. En este contexto, hay quienes piensan que una posible reconciliación no solo beneficiaría emocionalmente a ambos artistas, sino que también sería recibida como una especie de justicia poética por su audiencia. En un mundo donde el amor suele ser fugaz y efímero, la idea de que dos almas separadas puedan reencontrarse reconforta. Pero más allá del espectáculo y las conjeturas, hay una verdad que permanece, el arte sigue siendo un espejo del alma. Y cuando dos artistas como Sla y Alil utilizan ese arte para hablar, aún sin decir nombres, el mundo escucha. Porque no son solo ellos quienes han amado, perdido y recordado. Somos todos. Y así, en medio de luces, canciones y palabras susurradas al viento digital, queda flotando una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Será este el principio de un nuevo capítulo o simplemente el epílogo más bello jamás escrito? ¿Y ustedes, creen que Sla y Alil merecen una segunda oportunidad? ¿O piensan que algunas historias deben quedarse en el pasado? Escriban sus opiniones en los comentarios, que los leo todos. Y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.